Tengo 7 años y estoy con mi madre en un andén. Esperamos de pie, no nos sentamos. Los bancos están tan helados que el hielo nos desgarraría la lana de los abrigos. Que el hielo queme siempre me ha parecido la mejor contradicción de la vida. Mejor que esa que dice que el amor duele. Creo que mi madre no está triste, pero prefiere no hablarme. Yo no me callo. Pego saltitos de un pie a otro mientras ella repasa el contenido de su bolso una y otra vez. Le pregunto a qué hora llegará el tren, cómo vuelan los aviones, si los aviones pueden volar abajo, boca abajo y en ese caso si me voy a marear. Mi madre me dice que me esté quieta. Cierra de nuevo el bolso y me coge de la mano para que deje de saltar. Con la otra mano agarra un macuto con ruedas con nuestras cosas. Lleva un abrigo negro, casi hasta el suelo, y el pelo muy corto a lo garzón, rubio. Sus ojos verdes están maquillados con rímel y una sombra marrón. Sus labios sin pintar, la nariz roja por el frío. Miro a mi madre y pienso que es guapísima, y pienso que me gustaría ser como ella. Mi madre tiene 27 años y está abandonando su país con su hija de la mano. En el bolso lleva un pasaporte con un visado abierto por la Embajada de España en Kiev. Hoy es 20 de diciembre de 1999 y a mi madre le han dicho que nos han abierto un visado porque es casi Navidad. A los españoles les encanta la Navidad. Le han dicho que nuestro visado es un regalo. La migración como regalo. Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de medianoche. Comenzamos. Les damos la bienvenida a otro capítulo de La Biblioteca de Noche. Vivi, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Buenas, muy bien, muy contentas por el episodio de hoy que tenemos. Un episodio especial además con conexión internacional. Mira, sabes tú, yo estoy desde acá, desde el cajón de Vega Ancoa, en Linares, la precordillera de Chile. Y tú estás ahora, Vivi, en Kingston, Ontario, aquí en la frontera con Estados Unidos. Nosotros nos miramos nomás, pero no cruzamos el lago Ontario. Claro, Sí. mira, estás por allá y bueno, nuestra invitada está al otro lado del charco, así que también va a ser muy interesante que podamos cruzar este hermoso diálogo que se gesta ahora. Vamos a pedirle a Martín que ponga desde ya la cortina para que nos lancemos a esta entrevista. Vamos, Martín. Las voces tras los libros. Llegó visita. Bueno, luego de esta hermosa cortina que me encanta recordar que José Nast, comedianta, actriz chilena, nos grabó, nos obsequió para nuestro programa, le damos la bienvenida a Margarita Yakovenko. Hola, Margarita. Hola, ¿qué tal estáis? Bien emocionadas, yo creo, ¿no, Vivi? Sí, súper, tenemos muchas preguntas, pero en realidad yo creo que vamos a ir desarrollando esta conversa en el camino, porque hay tanto que conversar que el mundo mismo. Sí, y con tan poco tiempo también, porque, bueno, cerca de 45 minutos aproximadamente vamos a lanzarnos a conversar con Margarita y seguro más adelante esperamos nos volveremos a encontrar con ella con alguna otra propuesta editorial o, bueno, estamos desde ya, Margarita, disponibles para ti desde la biblioteca de noche. Pero vamos a Qué partir, bien, Vivi. muchísimas gracias. No, de nada, felices. Vivi, partamos con nuestra pregunta ritual. ¿Te parece hacerla a ti? Sí. Dale. Bueno, tenemos una pregunta que es como nuestro puntapié inicial de todas las entrevistas, que es, queremos que le cuentes a nuestra audiencia quién eres tú, a qué te dedicas y cuáles son tus obsesiones actuales. Ujú.
¿Quién soy yo? Es como la pregunta más complicada, ¿no? Sí. ¿Soy yo Margarita Yacobenco? Sí. Pues me definiría como, bueno, periodista. Trabajo en el periodismo, trabajo en un periódico en España, que es El País. Em, y bueno, no he trabajado nunca en ninguna otra cosa que no sea escribir, así que al final soy una persona con suerte también. Em, Aparte de eso, escribí un libro hace 3 años, que es el que me ha dado tantas alegrías, a pesar de que su escritura fue complicada. Y gracias a él estoy ahora hablando con vosotros. ¿Cuáles son tus obsesiones actuales, crees tú, hoy en Mis día? obsesiones actuales, pues mira, me preocupa mucho el cambio climático, porque en Madrid estamos teniendo un calor tan horrible, realmente tan horrible bueno, es como una cosa que siempre esperas no que pase en verano, pero cada año parece aún peor que el año anterior y la verdad es que está siendo duro ya. Es un recordatorio, sí, por supuesto. En el invierno es como, ah, ya está bien, pero en verano es como, no, tengo que reciclar, hacer algo. No, no, no me gusta nada. Sí, sí, acá sufrimos igual con el calorcito. No, Claro. nos comentas que la escritura de tu libro fue algo compleja. ¿Por qué lo Ujú. defines así como compleja? Fue complejo porque tuvo varios borradores hasta que salió la versión oficial, que es la última, y fue complejo porque me pilló en pandemia y me pilló en un confinamiento, y en el primero de todos, en el que fue el más duro en España, que fue el que bueno, nos encerraron durante casi 3 o 4 meses, que no podíamos salir más allá de hacer la compra al lado de tu casa. Y a mí me pilló en Madrid, que me acaba de mudar aquí y estaba viviendo sola y fue un poquito difícil, pero eso me hizo enfocarme en la escritura y en sacar adelante el libro más que nada. ¿Qué fue primero, COVID o comenzar el libro? Comenzar el libro empezó 2 años antes, Ah, pero el COVID fue lo que lo rehizo por completo. harto tiempo ahí, sí. Sí, sí, sí. Claramente, el COVID dio una vuelta a lo que quizás estábamos imaginando en esos Claro, momentos. Sí, claro, sí, sí, Margarita. sí. Porque Oye, llegó como ese, dale, llegó dale ese más. momento en el que volví como a sentirme un poco sola, ¿no? Por el confinamiento, y creo que eso se refleja muy bien en el texto al final, porque era un momento en el que yo estaba realmente sola mientras lo escribía. Wow. Oye, yo quiero no pasar en alto lo que dijiste sobre tu obsesión, ¿cierto? Ujú, Que es el cambio climático, porque bueno, viviste en Canadá en estos momentos que estamos grabando 4 de julio. ujú. Hay incendios por allá, ¿cierto? Con Sí, fuerza. Acá en Chile hubieron inundaciones hace una semana, sí. que se llevaron casas, ¿cierto? O sea, es inevitable ese cambio climático que nos aqueja. Y me Ujú, gustaría, Margarita, que nos contaras un poquito desde dónde nos hablas, desde el territorio, porque creo que es importante para el libro, se vincula con el libro, ¿cierto? ujú, Cuéntanos el lugar desde donde estás ahora, ujú. y cómo ha sido también habitar ese territorio. Partamos quizás por ahí. Ahora estoy en Madrid, en la capital de España, y realmente es un sitio en el que llevo viviendo poco tiempo, 4 años solo. Antes de eso estuve viviendo en Barcelona, que es donde transcurre gran parte desencajada del libro. Ahí estuve 5 años, es donde estudié también, donde estudié el máster, y antes de eso me estuve desplazando entre Zaragoza, que es otra ciudad española, Murcia, que es donde viven mis padres, que es una región que está en la playa, donde también tenemos inundaciones constantemente. Y antes de eso, evidentemente, nací en otro país, que es Ucrania. Entonces, todas esas geografías forman parte de mí, forman parte también de la forma que tengo de escribir y creo que desencajada también. Dale, Ahí Seba. nomás. Ah, dijimos al mismo tiempo, ya. Yo voy entonces. Mira, debo decir que fue un descubrimiento total tu libro, porque Ujú, además nos llega hasta esta orilla por ujú, razones quizás
muy particulares. Nos conocimos en Cartagena, ¿cierto? Ya en Sí, España, en el marco del premio sí. Mandarache, ¿sí? Y bueno, es un agrado saber que aparecen estos premios que de una u otra forma nos llaman a leer otras cosas que quizás Ujú. acá en Chile no han llegado. Entonces, si no fuera por el premio, quizás no nos enteramos de este tremendo libro. Y me gustaría preguntarte desde ahí, porque bueno, hablamos un poquito del inicio del libro, ahora me gustaría quizás preguntarte Ujú. desde otro lado, desde este premio, que es un premio internacional, como dice Ujú. Alberto, que es el director, con el comité de lectura más grande del mundo, más de 7.000 Sí. jóvenes leen los libros. ¿Qué se siente haber ganado este premio? ¿Cómo ha sido la experiencia de Mandarache en tu Ujú. vida de escritora? Cuéntanos. Pues la verdad es que fue súper inesperado porque, como te decía al principio, el libro se publicó hace 3 años, entonces yo ya no esperaba ni estar nominada a ningún otro premio, ni mucho menos ganarlo, ni volver a tener contacto con los lectores después de la presentación del libro, que ya fue como una época muy, muy dura de pandemia, cuando no había apenas presentaciones, ¿no? Y de pronto se reactivó todo y el libro volvió a rodar y tuvimos los encuentros de Mandarache, tuvimos primero que estuvimos con los finalistas y fue muy bonito porque nos pudimos conocer entre todos y sobre todo conocer a nuestros lectores, que era todo gente muy, muy joven, o sea, eran todos unos chiquillos que estaban terminando el instituto aquí en España, que es como ya la edad es entre 15 y 17, 18. Y claro, ves, además Cartagena para mí es un sitio Cartagena en España, para mí es un sitio que conozco, al que vuelvo porque está al lado de la casa de mis padres, está a 10 minutos. Entonces, que me nominaran justo en el sitio en el que yo había hecho la selectividad, en el que yo había estudiado dibujo, porque justo estudié en esa misma ciudad, de pronto era como volver a ese sitio nominada por una cosa que yo había escrito, era algo que yo no había imaginado nunca, ¿no? Y creo que para mí tuvo ese toque también más especial porque estaba volviendo a donde yo crecí. Y claro, veía a la gente y me imaginaba que habría pensado yo si en ese momento, si con 15 años me hubieran dado también la oportunidad de formar parte como jurado de un premio así tan grande, de opinar, de que alguien me diera voz, que eso al final es súper importante, y de que a alguien le importara también mi opinión, ¿no? Y para esos chicos y para esos chavales yo creo que es algo que tampoco van a olvidar, igual que tampoco lo voy a olvidar yo. Wow, gracias Margarita. Vivi, Me parece increíble lo que nos cuentas. También estuve revisando lo que fue el encuentro en Cartagena, en España. Yo trabajé con adolescentes en Chile por Ujú. 5 años y a veces miramos a estas adolescencias como desde una mirada adultocentrista, no porque queramos, sino porque estamos diseñados como, pero esos cabros están en otra, y es como, no, están Ujú. leyendo, quieren saber más. Me gustó mucho cómo hacían las preguntas, esa cercanía y también ese Sí. nerviosismo que tenían, como, oh, la escritora, ¿qué le puedo preguntar? Así que genial que se sigan haciendo. No, me salté la información de la versión, Seba, no sé si qué número, qué versión es la que estuvieron en la... de Mandarache. Sí, Yo, ¿sabes qué? No tengo el número, no lo nombran, no, pero es Premio Mandarache 2023 y el premio igual lleva cerca de 20 años ya, creo. Sí, creo Sí, que un sí. premio, Mm. sí. buenísimo. Y bueno, y lleva poquitos, que bueno, es parte también de este diálogo, y por qué tenemos a Margarita acá, lleva creo que no más de 5, quizás 7 años vinculándose con otras orillas, que es cuando se incluye Ujú. a Chile, Cartagena de Chile y Cartagena de Indias en Colombia, como espacios de lectura también. Entonces, por ahí, creo que ese encuentro de las orillas nos permite volver a repensar un libro que creo que inevitablemente habla también del tránsito, Ujú. del viaje, de cambiar, de habitar otros espacios. Y quizás, Margarita, sería bueno que ahora, en este momento, nos cuentes un poquito de Desencajada, de cómo ha Ujú. sido esta creación. ¿Qué tan importante hoy
es este libro para ti. Creo Ujú, que con la distancia puede tener otros pesos distintos post pandemia. sí. Y lo que nos quieras contar del libro, para que las auditoras y auditores se vayan enterando y ya empiecen a anotar o encargar quizás vía, no sé, a Amazon o lo que sea el libro. Sí, en Amazon está, está a la venta. Ya aprovecho para hacer publicidad. Eh, realmente es el libro que lo inicia todo para mí, ¿no? Es el único que tengo publicado. Espero que de momento, espero publicar más en algún punto de mi vida. Es un libro que llega de forma muy inesperada porque yo pensaba que los escritores eran personas muy mayores, normalmente más de 50 años, para mí era muy mayor. Cuando me dicen de escribir este libro pensaba que no iba a poder hacerlo porque, bueno, me lo proponen como con 26, creo. Ahora voy a cumplir 31 dentro de nada, pero cuando todo esto se inicia, realmente sufrí mucho pensando que yo no iba a ser capaz de hacer esto, que era demasiado joven, que no podía contar una historia todavía, que, que a quién me iba a tomar en serio, ¿no? ¿Quién iba a tomar en serio mi opinión siendo tan joven? Bueno, al final las experiencias que tenemos y que vivimos, si las contamos de la forma más sincera posible, creo que acaban llegando a la gente. Es lo que intento con el libro, que muchas veces la gente me pregunta si la protagonista del libro, que es Daria, si soy yo, y bueno, realmente no soy yo como tal, pero tiene algo de mí, como creo que dejamos todos los escritores en todas las cosas que hacemos al final, ¿no? Y aunque no seamos escritores, pues también. Y la verdad es que es al principio es lo que te contaba, que fue muy difícil y luego se ha convertido en una cosa que ha ido creciendo y se me ha ido completamente de las manos, ya no lo controlo. Por suerte, también hubo momentos muy bonitos que viví justo cuando se presentó el libro y que he vuelto a recordar con el premio Mandarache, y fue sobre todo la cantidad de chicos jóvenes y de chicas que se me acercaron para decirme que su historia les había recordado a la historia de la protagonista. Entonces habían sentido, por una vez, habían visto en el papel que alguien hablaba en su nombre, aunque evidentemente yo cuando lo escribí no los conocía, no conocía sus historias, pero al final la inmigración y esa búsqueda de la pertenencia, esa búsqueda de la identidad nos acaban configurando a muchos, ¿no? En este mundo y yo cuando me senté a escribirlo no había encontrado un relato tan parecido a lo que yo había vivido y necesitaba encontrarlo. Y bueno, la única forma que encontré fue la de publicarlo yo. Y bueno, es una suerte tremenda poder hacerlo, la verdad. Después de este libro he visto que hay muchos más relatos de migraciones que se están publicando ahora mismo, al menos en España. En otros países es una temática que lleva bastantes más años. En Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Francia son temáticas que evidentemente tienen muchos más años detrás de escritura, pero en España es relativamente nueva. Dale, Vivi, con confianza, dale. Sí, Te veo ahí, curiosa, dale nomás, querida, me llama lánzate, mucho con la lo que quieras atención preguntar. esto de la migración, que el fragmento que leíamos al principio del episodio, la migración como regalo. Y con lo que nos comentas ahora, que no es tan recurrente este tema en la literatura española, quizás porque no se ve como un regalo, tampoco como un derecho, quizás es más un privilegio para algunos, porque es distinto ser migrante, al menos nosotros lo hemos visto en Chile, es distinto ser migrante de, de países tales como Estados Unidos, Canadá, a ser un migrante en Chile, de Perú, Bolivia. Hay un trato Sí, distinto. Hay un, por supuesto. hay un conflicto casi de que me vienes a quitar algo que yo tengo que no sé qué es, pero no lo quiero entregar. En cambio, cuando viene el otro con un idioma diferente, tez blanca, y es como, sí, por supuesto, hagamos negocio. ¿Crees que es la misma mirada que hay en España? Sí, por supuesto. En el caso de España, el caso de Europa es la migración que viene de América Latina y la migración que viene de África son las que se consideran las que vienen a quitarnos algo, ¿no? Y todos los discursos racistas ahora sobre todo se están enfocando más en el Magreb y en la zona del norte de África, pero antes de eso hubo mucho también contra, bueno, sigue habiendo contra
los discursos contra las bandas latinas, porque se percibe como los jóvenes que llegan de otros países vienen a delinquir, ¿no? Y todo este discurso que ahora mismo estamos viendo cómo vuelve a florecer es bastante penoso y, bueno, nos aleja varios años atrás, yo creo. Pero sí que es cierto que yo creo que más que racismo es una cuestión de clasismo, es una cuestión de odiar a una persona que sea más pobre que tú, que quiera un trabajo o que venga aquí en unas condiciones que no son bajar del business class del vuelo de Iberia, ¿no? Que es lo que le gustaría a la gente que viniera a su país, parece ser, ¿no? Y en España vemos las dos realidades, porque aquí hay barrios enteros de personas con mucho dinero que vienen, por ejemplo, de Venezuela, que han comprado los pisos más caros de Madrid y también se les odia por ese hecho de que se están como apropiando, ¿no?, de la capital gracias al dinero que tienen y están como desplazando a la gente que vivía en Madrid hacia los barrios más de la periferia, ¿no? Y en esos barrios de la periferia se están encontrando con los otros migrantes. Y entonces se produce como un fenómeno que yo creo que habrá algún momento en el que esto explote de alguna forma. Y bueno, a ver qué va a pasar. Una migración interna forzada para el mismo español y española. Sí, Wow. sí, sí. No sé. Oye, Margarita, y sobre este tema, que es tan grande hoy al parecer, que es la migración. Cuando te lanzaste a escribir este libro, Ujú. ¿qué reflexiones, qué lecturas, a quién escuchabas? Ya sea leyendo, escuchando sonoramente o viendo, eh, en Sí, torno a este tema, pensando que hoy, por lo menos mi impresión es que muchas personas imaginan que es como algo nuevo, como algo que está pasando recién, y ya. sabemos que la migración existe hace mucho. ¿Y cómo has lidiado con ese concepto? ¿Cómo se aborda además, a lo mejor en otras Ujú, entrevistas? ¿Y ujú, cómo lo has llevado hoy, hasta la fecha, con este libro que ujú. habla claramente sobre este proceso? La migración no solo existe desde hace mucho, sino principalmente somos seres migrantes, somos nómadas que se han ido moviendo por todo el mundo y al final yo cuando estuve investigando sobre el tema sí que es verdad que leí algunos estudios más de, bueno, más de historia, más de arqueología, más de pueblos, ¿no? Que iban descubriendo los orígenes de la humanidad y al final siempre se ha diferenciado como la humanidad en dos grupos que son los que siempre se van desplazando de un sitio a otro y luego los sedentarios que se van quedando en el sitio en el que están e intentan establecer los lazos, intentan hacer crecer las ciudades, ¿no? Pero siempre hay un punto que yo creo que forma parte de la naturaleza humana, que es el que no quiere formar parte de eso porque cree que hay algo mejor más allá. Ese más allá, ese a ver qué hay al final de la frontera o a ver qué pasa después, ¿no? Ese aventurero es el que al final acaba emigrando. Es el que luego admiramos todos en los libros de aventuras. Es el Ulises que se va, el Ulises que vuelve, el Ulises que no sabemos qué le va a pasar, ¿no? Es el que vive las cosas más interesantes, pero al mismo tiempo es el que no encuentra una forma de arraigo que sea un poco más concreta como el que tiene esos lazos con la tierra en la que vive, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi familia, hay una cosa muy curiosa y es que Ucrania está formada por un montón de pueblos que se han ido juntando a lo largo de la historia, pues igual que todos los países, pero no es un país de migrantes. Ahora es un país de migrantes que están emigrando, pero no es un país que haya recibido migración, nunca. Entonces, el hecho de migrar tú, cuando no has visto a otros migrantes en tu propio país, también produce un choque. Cuando nosotros llegamos a España, evidentemente fue el primer momento en el que vimos a personas negras, por ejemplo. Yo nunca había visto un negro en mi vida, porque es como algo que no se veía en un país de la Europa del Este, evidentemente. Y se producen esos choques también de descubrir el mundo, de aquí hay una cosa que a ti no te han explicado y lo tienes que descubrir por tu propia cuenta, que es además yo creo que mucho más interesante y más provechoso, ¿no? Y luego cuando me preguntaba sobre lo que había leído, pues mira, leí mucho a Sadie Smith, que es esta autora británica de origen jamaicano, que evidentemente habla bastante
de migraciones y de conflictos. Luego recuerdo que leí un libro de un periodista alemán que se llama Cabeza de Turco, el libro, en el que habla de cuando Alemania hizo, después de la Segunda Guerra Mundial, sus políticas de migración para atraer a un montón de trabajadores turcos a que trabajasen en las fábricas, básicamente en unas condiciones súper precarias, que luego esas políticas migratorias se han ido repitiendo a lo largo de la historia en todos los países, de coger mano de obra barata, ir trayéndola, luego cuando esa mano de obra se establecía y formaban familias, es cuando han venido los problemas de ya nos queremos aquí, ¿no? Entonces, si tú promocionas políticas que requieran traer personas de otros países, pero luego no los quieres aceptar, ahí es cuando se produce el problema, ¿no? Y de ahí nace también un poco todo el espíritu del libro y todo lo que me ha ido acompañando a lo largo de la historia. En España se produjo ese momento en los años 90, cuando teníamos en el gobierno a Aznar, que era un presidente del Partido Popular, conservador, que quiso construir muchísimo, hubo un boom de construcción, sobre todo de pisos turísticos, de reformar todo, ¿no? Y se trajo a gente de un montón de países para que trabajasen de forma muy barata. Entonces, esas personas se han establecido, como llegaron mis padres en ese momento, o una política de papeles para todos, de legalizarlos muy rápidamente. Y ahora es cuando están surgiendo las políticas antimigratorias, después de todas esas políticas que promocionaban que la gente viniera, ¿no? Gracias, Margarita. Vivi, me gustaría también que tú pudieras contarnos desde tu reciente experiencia igual de migración en Canadá, cómo fue leer a Margarita y qué te gustaría preguntarle. Yo creo que por eso también pensamos que fueras tú la que nos acompañara hoy de todo el equipo de locución, Bueno, para ver cómo se imagina esa lectura. elegí el fragmento inicial porque más que verme ahí como quizás la niña, me Ujú, veía qué pasaría yo si yo tuviera una hija ahora en Canadá con mi pareja acá. ¿Cómo sería ese impacto? Me llegó ujú, mucho esto de lo que nos comentabas recién de, ¿hay algo mejor allá? Me demoré mucho ujú, porque salirse del sistema educativo, profesora, es como que tenía algo estable, pero decía, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. ujú. Pero están los miedos, porque Ulises, como decías Sí. tú, se encontró con monstruos, demonios, mientras tenía a la señora en la casa tejiendo y deshaciendo lo que tenía. Eh, Bueno, siguen esos son, en realidad son metáforas, son enseñanzas de no salgas. exacto, a eso iba. Sientes que el migrante hoy en día en España al menos vive con ese miedo aún. Yo creo que ahora mismo vive más bien con el miedo de lo que pueda pasar en las siguientes elecciones, de qué partido puede ganar y cómo le va a repercutir a una persona que o acabe de conseguir la nacionalidad, o si se la van a dar, o si van a paralizar todos los procesos. Creo que estamos un poco en ese punto. Porque Que, España no es un país que tenga ayudas a migrantes como tienen otros países de Europa, que si hablamos de Bélgica, hablamos de Francia, sí que las hay, ¿no? En España nunca ha habido de eso, aunque los españoles piensan que sí, que es una cosa muy distinta. Pero sí que es cierto que la política actual vive a base de toda esa red de mentiras en la que culpabilizan a una persona que es la que menos tiene, y esa persona es la que se va a sentir más insegura porque con ella no se cuenta, con su voto no se cuenta porque no existe, y por eso es tan fácil hacer política con ellos, porque no se pueden quejar. no hay voz ni voto. No. Mm. Wow, para mí la migración ha sido un regalo, ha sido también un saltar. Yo lo defino así, como Ujú, saltar al vacío. No sé si voy a caer ujú, en agüita, no sé si van a haber piedras al fondo, pero se ve hermosa la vista y hay que saltar. Invito también a todos que leer el libro de Margarita Yakovenko, Desencajada. Eh, Más allá de que si usted ha salido de su país o no, porque creo ujú. que también hay este sentimiento de ser extranjero en el país propio, cuando te tienes que mover de ciudad. Todos esos desafíos que hay al salir de la zona de confort están, yo creo, bien representados y es una aventura que tienen que leer con Margarita. ¿Verdad? Gracias, Vivi.
creo que de lo que dice Vivi, recuerdo las páginas iniciales del libro. Ese Ujú. proceso que quizás uno, el proceso de aceptar, de firmar, el trámite, ¿cierto? La gestión Sí, administrativa de la migración, que creo que nunca lo había leído en ninguna parte, de manera tan explícita, y me parece que es muy potente que aparezca, como dice Vivi, porque hay personas que quizás hoy dudan, tienen temores sobre la idea de la migración que se le difunde, ¿cierto? Las mentiras en torno a eso, y poder entender que el proceso tiene sinsabores, por supuesto, pero también que es un trabajo administrativo, un esfuerzo, ¿cierto?, de las personas que migran, que no es sí, algo que, esa idea de que casi que a las personas migrantes solo se les trae y se les da todo y hay un bloque siempre asociado, no sé por qué tan fuerte a la izquierda, de que hoy toda esta gente que van a traer y nos van a quitar las cosas, que sí. es muy, muy extraño, muy bizarro en este mundo que vivimos. Margarita, y me gustaría, luego de escuchar un poquito a Vivi, consultarte sobre qué espera la escritura, tu escritura, de la lectura, luego de escribir, qué esperas del ejercicio de lectura que hagan las personas, o qué te ha pasado con lo que te cuentan después de leer el libro. Ujú. Pues es el momento más bonito realmente, porque es cuando te encuentras con las personas que dicen, bueno, por fin alguien ha explicado esto que llevo sintiendo mucho tiempo, ¿no? Y muchas gracias por esto que has dicho, porque no había encontrado eh, un, un sitio donde sentirme tan reflejada. Y esas palabras son las más bonitas y las que más me nutren a mí también como persona, ¿no? Más allá de los premios, más allá de las entrevistas y de todo, lo mejor es recibir esos mensajes que te llegan, esos encuentros con lectores donde te cuentan cómo cierta frase se les quedó grabada, ver esos libros subrayados, ¿no? De la gente que viene a pedirte una firma y luego te enseña el libro y está todo subrayado y te sientes como, bueno, la verdad es que no sé ni en qué momento escribí esta frase, pero me alegro de que te haya llegado porque realmente es que no... Hay un proceso en la escritura en el que yo creo que es como meditación, que entras en un trance en el que tú ni siquiera recuerdas lo que has escrito o lo que no. Y luego cuando las personas te lo leen o te lo enseñan o lo citan en algún Instagram o en algún post, en alguna cosa, dices, madre mía, esto lo escribí yo en algún momento. Y ese momento es el más bonito de todos. Y el contacto con la gente yo creo que es lo mejor que se puede tener. Al mismo tiempo llega un punto en el que evidentemente después de tantos años te quieres alejar de esa obra que creaste porque necesitas seguir avanzando, ¿no? Y quieres dejar de ser la autora de ese libro porque quieres ser la autora de otro libro ya. Lo que pasa es que ahí ya depende más de mí que de la gente, evidentemente, depende más de mi trabajo. Sí, Margarita, y aprovecho de preguntar sobre lo que acabas de decir. ¿En qué está tu escritura? ¿Qué proyectos están macerándose? ¿Hay algo que nos quieras contar? Sé que es una pregunta compleja, es como cuando alguien pregunta sobre la tesis. ¿Cómo va la Sí, tesis? Uno sí. sabe que, cierto ya, pero lo que quieras contar en ese proceso. Bueno, hay algo, lo que pasa es que con el trabajo que estoy haciendo ahora es un poco complicado sacar tiempo para escribir más. Entonces hay algo y espero que salga adelante porque es algo que me hace mucha ilusión y es un proyecto yo creo que más ambicioso y me gustaría pensar que más adulto y más maduro que el de Desencajada, pero porque me gustaría pensar así de mí, que no sé si lo será o no. Y lo veo como una novela canónica, una novela escrita en tercera persona, como deben ser las novelas. Gracias. Vivi, dale. Tremendo spoiler por ahí. Gracias, Margarita. Nos gustaría, ya hemos hablado de tu escritura, pero nos gustaría saber qué lee Margarita Jacobén. Algunas Ujú, recomendaciones que puedas tener para nosotros, para nuestra audiencia. ujú. Pues leo mucha más novela norteamericana de la que la gente piensa a primera vista,
que me he encontrado muchas veces que imagino que también es una especie, ¿no? de asumir cosas que simplemente por tu origen, pues que debería leer mucho más clásico ruso de lo que leo, ¿no? Pero realmente ya lo leí en mi momento y ahí están. No es lo que más me apasiona. A mí me gusta mucho la novela norteamericana porque pienso que es la mejor novela que hay, a día de hoy al menos, y son palabras mayores, pero es la que más me aporta a mí. Ahora mismo estoy leyendo un libro de Faulkner, que es el autor de El Ruido de la Furia, pero estoy leyendo Luz de Agosto, que es un libro que transcurre también en esos conflictos raciales de Estados Unidos después de la Guerra Civil estadounidense. Y la verdad es que es un libro complicado porque su escritura siempre es así como un poco complicada, o con esos diálogos que van entremezclados con otros diálogos, con otros pensamientos, con las cursivas, ¿no? Pero me gusta mucho, me enriquece como, yo creo que como persona y como escritora también. O sea, es un libro de estos que lo coges, lo disfrutas y además estás aprendiendo algo. Y luego hay una cosa que sorprende mucho a la gente, que es que me gusta mucho la novela negra. Leo muchísima novela negra, mucho libro de detectives y de policías y de crímenes, me encanta. Tengo ahí un lado un poco oscuro que me gusta mucho, sobre todo la nórdica, que es la que hace frío constantemente y están tomando café, y al vivir en España pues está bien que haga frío, al menos en los libros, ¿no? Y bueno, así como autores, periodistas y tal, bueno, soy súper fan de Joan Didion, me he leído todos sus libros. Luego, otra periodista que me gusta mucho es Oriana Fallaci, que es una periodista, era una periodista italiana. Luego tuvo una especie de deriva un poco hacia la derecha que no me gusta tanto, pero al principio empezó haciendo reportajes muy interesantes, sobre todo cubriendo conflictos en Vietnam y en otros países. Eh, y eso es el nuevo periodismo, es lo que más me aporta, ¿no? Si hablamos ya de... Y evidentemente los cronistas latinoamericanos también, no nos podemos olvidar, ¿no? Margarita, yo quiero saber, perdón, dale más. No, no, sí, yo creo que ya he dicho un montón de nombres. Vale, gracias. Oye, es que pensaba mientras nos contabas Sí, estas recomendaciones en que yo creo que no he leído nunca algo escrito o algún autora o autor de Ucrania. Porque también yo creo que si te preguntamos desde Chile, es complejo que leamos de cada país que existe, ¿cierto? Entonces sí, me gustaría saber si hay alguna autora que sí, para alguien que nunca ha leído literatura ucraniana tenga que sí. leer y buscar y decir, oye, si quieres partir, parte por acá. Con Ucrania ocurre una cosa, que es que los autores se han estado yendo constantemente del país. Entonces, hay un montón de autores que nacieron en Ucrania, que luego han escrito en otros idiomas y han publicado en otros países, y que no los tenemos localizados como autores ucranianos. Entonces, por ejemplo, Bulgakov, que es un autor que nació en Kiev, en la capital ucraniana, luego estuvo viviendo en Moscú, y se le reconoce como un autor de la Unión Soviética, no como un autor ucraniano. Gogol, sin ir más lejos, también nació en Ucrania. Luego, si nos vamos a autores que luego publicaron en otros idiomas, por ejemplo, Joseph Conrad nació en la frontera ahí entre Polonia y Ucrania, y luego escribió en inglés. O sea que realmente, y luego muchísimos más que no tenemos localizados, pero que forman parte de toda esa cultura ucraniana que se ha ido dispersando por el mundo a lo largo de los años por las revoluciones, las guerras y los conflictos que ha habido, ¿no? Autores actuales, ahora hay uno que sigue viviendo en Ucrania a día de hoy, a pesar de la guerra, que es Kurkov. Lo han traducido en España, lo ha traducido el grupo Penguin. Entonces, yo creo que en Chile también estará publicado por allí, por las editoriales de Penguin. No lo tengo muy claro porque no sé si ha llegado o no. Tiene varios libros y yo creo que es
bebe un poco de todo ese mundo que había creado Bulgakov con esas criaturas, ¿no? Ese mundo un poco también irónico, riéndose de las autoridades, riéndose de la política en los países y que a veces es un poco demencial. Y él también lo retrata bastante bien en sus libros. Entonces, yo creo que ahora mismo es el mayor escritor ucraniano que sigue viviendo en Ucrania que podamos encontrar a día de hoy. Escriben en ruso, creo, pero igualmente no importa, porque es una persona que no, que al final da igual el idioma en el que escribas. Claro, claro. Margarita, solo decir, antes de darle el pase a Vivi, que sí he leído entonces ucraniano, porque uno de mis autores favoritos es Gogol. Nikolai Gogol Fíjate, me claro, encanta, me entonces sí, encanta la nariz, sus cuentos son ya, sí, sí, gracias sí. Margarita. Vivi, dale. Súper, como nos encontramos indistinto el lenguaje, el idioma, la conexión está. Em, ya para ir cerrando este episodio y agradecer tu tiempo, agradecer todo lo que nos has compartido, también estos spoilers que vienen más adelante, nos vamos a quedar con la canción que va a cerrar nuestro episodio. Así que te invitamos, por favor, a cerrar este episodio como tú fueras la dueña de esta biblioteca de noche y enviarnos a la canción de cierre. Martín la va a poner y con esta damos nuestro cierre de oro. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por Margarita, tenerme aquí y por invitarme. antes de, también súmale a la canción antes, decir lo que tú quieras. Aproveche el Vale. micrófono para que las personas que nos escuchen puedan saber bueno, qué sentires tienes, qué te gustaría que quedara en esta entrevista al final. Y ahí la canción, como decía Vivi. Muchas gracias por estar. Pues la canción que recomiendo es una que llevo escuchando bastantes semanas de un rapero ruso que a mí me gusta mucho, que ahora mismo no sé si sigue viviendo en Rusia, porque justo esta canción que se llama Oida y el rapero se llama Oxymoron, han sido prohibidas en Rusia porque habla de la guerra, habla del conflicto en Ucrania con palabras demasiado claras para el gobierno ruso y por eso mismo la han censurado. A pesar de ello, si os metéis en YouTube o Spotify, la canción está porque no llegan a controlar todavía el mundo de Internet, ¿no? Y es muy divertido ver cómo los propios rusos se meten en YouTube para comentar la canción dándole las gracias por haberla hecho. Imagino que cambiando la VPN para poder comentar ciertas cosas y con todos los cuidados que se puede llevar en un país que es totalitario, ¿no? Y que controla gran parte de las comunicaciones. De lo que habla la canción sobre todo es de cómo ha sido atacada una casa él se refiere a ella como nuestra casa y dice claramente os podéis quedar con la casa, la podéis destruir, que nosotros ya la recuperaremos y se refiere desde el punto de vista de los ucranianos de cómo están viviendo ahora mismo el conflicto, perdiendo ese territorio a causa de la guerra. Entonces aprovecho es una canción de hip hop, me gusta mucho el hip hop a mí también. Y aprovecho sobre todo para mandar ese mensaje de, bueno, esperemos que todo esto se acabe pronto y que volvamos a recuperar y a que reconstruir esas casas.